Ya varias veces en diversos videos les mostré que para el taller siempre uso un transformador de aislación. Hoy voy a mostrarles cómo se puede fabricar uno usando algunos transformadores viejos que tengamos y además te voy a contar cuáles son las ventajas de tenerlo cuando hacemos reparaciones. Soy César y te doy la muy bienvenida a mi canal. Para entender por qué es necesario un transformador de aislación en el taller, primero tenemos que entender cómo se distribuye la energía que llega a nuestra casa y podemos utilizarla conectando artefactos a los tomacorrientes. El sistema es así, desde el lugar donde se genera, que puede ser una hidroeléctrica, una planta nuclear, lo que fuera, después de pasar por varias estaciones que elevan la tensión para que su transporte sea más fácil, va a llegar a tu ciudad y allí se vuelve a bajar la tensión y se distribuye por cables aéreos proporcionando los 220 voltios o 110 que tenemos en los tomacorrientes. Para hacerlo simple, pensá que en la subestación que te proporciona la energía sale un cable que lleva la fase, es el que hace encender el buscapolo cuando tocamos con este tipo de destornillador que tiene una lucecita dentro. Y hay otro cable que también sale de ahí, de la subestación, que es el neutro. Ese cable neutro está conectado directamente a la tierra a través de unas jabalinas, unas varillas de cobre que están enterradas en el suelo, y eso le proporciona estabilidad al sistema eléctrico. En definitiva, la corriente fluye por la fase, que es el cable vivo, y pasa por el artefacto eléctrico conectado y va al neutro, que es ese cable que está directamente conectado a la tierra para su retorno. ¿Qué sucede con esto? La mampostería, todo lo que está unido al suelo, en realidad es neutro. Es decir, hay una gran superficie de neutro todo alrededor de nosotros que vivimos en medio de nuestra casa, todo alrededor es neutro. Que, por ejemplo, si estamos descalzos o tenemos una mano apoyada a la pared y accidentalmente tocamos la fase, vamos a sufrir una fuerte descarga. Vean que si pongo la punta del tester en la fase y toco con la otra, por ejemplo, la pared, tengo lectura de voltios. Igual las modernas instalaciones tienen, para salvaguardarnos a nosotros, un disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial monitorea permanentemente la corriente que entrega la fase y se descarga por el neutro. Si la corriente que se entrega por la fase no coincide con la que se está volviendo por el neutro, automáticamente el disyuntor corta la tensión, salvaguardando la vida nuestra o del equipo que tengamos conectado, que puede no estar en buenas condiciones y produce ese efecto. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que cuando estamos reparando un equipo, normalmente tenemos acceso a las pistas, soldaduras y bueno, algunas están conectadas a la fase, por lo tanto, si tocamos una fase y tenemos alguna parte de nuestro cuerpo tocando la pared o el suelo, aunque el disyuntor salte, igual vamos a recibir una descarga nada agradable. No moriremos porque está el disyuntor, pero el sacudón te lo da. Mucho más difícil es tocar fase y neutro dentro del propio circuito, es decir, tendríamos que ser muy descuidados para tocar ambos polos. Además, algunos instrumentos como los osciloscopios a veces pueden generar cortocircuitos graves si tocamos con la punta de prueba la tierra del osciloscopio a la fase. Entonces eso provoca un cortocircuito. Al colocar un transformador de aislación, separamos el equipo que estamos midiendo de la tierra común y esa es la magia, ¿no? Por eso es altamente recomendable usar este tipo de transformadores.
Entonces, para resumir, ¿por qué es necesario el transformador de aislación? Primero, por seguridad del operador, como ya les comenté, evitar descargas al estar en contacto con la tierra y bueno, ahí evitamos con él mismo el camino de retorno directo a tierra. Segundo, evitar cortocircuitos cuando conectamos instrumentos. Eso además es una protección para los instrumentos, que bueno, a veces por ese tipo de cortocircuito pueden dañarse. Y tercero, evita también interferencias por el ruido eléctrico. Al estar aislado galvánicamente de la red de energía, se disminuye bastante el ruido eléctrico. Y por último, en mi caso que yo reparo y restauro antiguos equipos de radio, muchos eran de ambas corrientes, de C y AC, y en esos casos es imprescindible el uso del transformador, porque la fase puede quedar conectada a chasis, que es todo metálico, y el riesgo de choque eléctrico al operador es muy alto. El transformador tiene que estar diseñado para conectarse a la red eléctrica y el devanado primario y el secundario deben tener la misma cantidad de vuelta, es decir, una entrada de 220 voltios y una salida de 220 voltios. Eso se consigue cuando el devanado primario y secundario tienen la misma cantidad de vueltas. Se dice que tienen una relación 1 a 1. Para el taller lo recomendable es una potencia de más o menos 100 watts como mínimo para ese transformador de aislación. Como en general a estos transformadores hay que hacerlos hacer, porque si los buscan por ejemplo en Mercado Libre no los van a encontrar, y bueno, no son económicos, vamos a hacerlos, a fabricarlos, si disponemos de transformadores que tienen entradas de 220 voltios y salidas, por ejemplo, de 12 voltios o de cualquier otra tensión, pero tienen que ser dos transformadores iguales. Por ejemplo, dos transformadores de 220 a 12 voltios. En ese caso, podemos combinar los dos transformadores. Por ejemplo, estos dos transformadores robustos, uno es ligeramente más grande que el otro, pero si los conectamos a la red y medimos los secundarios, vamos a ver que ambos tienen casi la misma salida, casi la misma tensión en los secundarios. Una precaución, no podemos utilizar para este truco autotransformadores. ¿Por qué? Porque los autotransformadores tienen un solo devanado con una derivación. Por ejemplo, un autotransformador de 220 a 110. Acá pueden ver uno. La diferencia es que el transformador tiene dos devanados independientes. Por ejemplo, vean, yo voy a conectar con el tester acá en resistencia y van a ver que si conecto la entrada, cualquiera de los cables de entrada a cualquiera de los de la salida, voy a tener una resistencia, me va a indicar. ¿Por qué? Porque están en contacto directo, están en conexión directa. En cambio, con un transformador, por ejemplo este, ven que tiene las dos salidas, yo toco y no están en contacto el primario con el secundario. Así que no se puede utilizar para este truco que les voy a mostrar un autotransformador. Para hacer el trafo de aislación, lo que hacemos es unir los dos secundarios de los dos transformadores con igual tensión. Acá ven estos dos transformadores, deben ser de más de 100 watts, así que en la salida vamos a tener una tensión de 220 voltios a más o menos 0,5 amperes. Estos dos transformadores venían en una enorme fuente que me regaló Sergio de Recalibrando, y decidí con los dos transformadores que traía hacer este arreglo tan útil. Acá medimos, yo ya los he conectado los dos, medimos la salida del arreglo y encontramos, como les decía, los 220 voltios.
Podemos ponerle un cable de alimentación en uno de los dos transformadores y una ficha de toma corrientes en el otro. Este otro, por ejemplo, es un transformador que ya viene de 220 a 220, es un transformador chiquito. Este lo uso en contadas oportunidades cuando la corriente es mínima. Normalmente para utilizarlo con las radios, que son a válvula, que consumen bastante potencia, utilizo el otro transformador hecho con los dos transformadores grandes. No les recomiendo usar transformadores de microondas. En una oportunidad hice un variac de 8 bits, muy interesante, con uno de estos transformadores, pero estos transformadores están diseñados muy al límite y tienen un alto consumo en vacío. Acá en la I está el link por si les interesa hacer el variac de 8 bits. Se fue larga la charla, pero era necesaria para entender por qué es preciso tener un transformador de aislación. Espero que este video les haya gustado, le pongan el like, lo compartan en sus redes y si tienen dudas, comenten. Y bueno, si sé la respuesta le voy a contestar. Y si no la sé, bueno, espero que alguno de los seguidores les pueda contestar. Suscríbanse al canal y piquen la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material. Y si quieren, pueden unirse y en ese caso los voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Gracias por ver el video y hasta la próxima, Dios mediante. Feliz 2025.